Misterios al atardecer ha llegado, un espacio en el que nos podremos encontrar con los enigmas, con lo desconocido, pero también con la buena música, la reflexión y la espiritualidad, con la conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a esta nueva ocasión, con nuevos invitados e interesantes temas en Misterios al atardecer, a través de los 99.5 Los Andes, para toda Lima Sur y aún más allá. Vamos con el tema de hoy. ...99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de los 99.5 de Radio Los Andes para todo el sur de Lima y aún más allá, como siempre les digo. Nuevamente su amigo Fernando Chapi Martínez, aquí de este lado de las ondas, y por allá todos ustedes que siempre tienen pues la idea de escucharme, quizá para pasar un buen rato, porque les gustan los temas que se traten, sea cual sea vuestra motivación. Permítanme darles las gracias por estar ahí siempre. Desde que inició este programa aquí en Radio Los Andes en enero de este año, y alguno habrá desde que inició el programa en la Radio Tropical de Puerto Maldonado a mediados del año que ya pasó, el 2020, ¿no? En esta ocasión tengo a un entrevistado. Como siempre digo, más son conversaciones que entrevistas, directamente desde Argentina. Su nombre es Sebastiano De Filippi y ha escrito e investigado respecto a un tema que para algunos es misterioso y para otros no lo es tanto, directamente no lo es, como es el de, si a ustedes la mayoría les agrada, les interesa y por eso están aquí, el fenómeno OVNI y los temas estos de aterrizajes, de contactismo y demás. De seguro han escuchado, aunque sea superficialmente, sobre el tema de aquel lugar en la República Argentina, que es Capilla del Monte, con el Cerro Uritorco, la supuesta ciudad intraterrena de Erx y todo lo que rodea esto, ¿no? Pues, bueno, si les estoy mencionando es porque sobre eso nuestro invitado ha investigado y escrito desde una postura crítica. Así que de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Sebastiano? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Sebastiano, ¿por qué parte te gustaría empezar? ¿Por tus investigaciones puramente o por los libros sobre Erx que están ahora, que son por los que pues yo te conocí buscando ahí en internet, ¿no? O la ciudad de la llama azul, por ejemplo? Yo creo que mejor empecemos en todo caso por tus investigaciones. ¿Cómo empiezas tú a interesarte por este tema que para algunos es tan real y para otros es meramente folclórico o especulativo? Allá lejos, hace tiempo, siendo prácticamente un niño, hace ya casi 30 años, y teniendo la oportunidad de visitar personalmente con mi familia los lugares, los parajes donde toda esta historia fantástica se desarrolló, es decir, la zona del Cerro Uritorco en la provincia argentina de Córdoba. Así que es un caso o una historia que me acompañó y hasta cierto punto me acompaña por casi 30 años. He crecido junto con esta historia, la he seguido de cerca, alternando momentos de mayor entusiasmo, actividad y éxito en la investigación con otros de menor intensidad, hasta que llegó un punto hace muy poquitos años que, según tengo entendido, logré de alguna manera completar el rompecabezas, y eso derivó en la publicación de 3 libros sobre el particular. Bien, entonces, ¿cómo empezaron? Me dices que fue desde muy temprano en la vida, hace ya 3 décadas que ocurrió ese primer chispazo, ese primer interés, ¿no?, en todo lo que rodea al Cerro Uritorco y Capilla del Monte. ¿Cuáles fueron las primeras noticias con las que te topaste y que fueron las que, pues,
fijaron tu atención en este tema y al final terminaron haciendo que se prolongue tu interés durante tantos años. ¿Cuáles fueron esas primeras noticias y cuál fue tu apreciación inicial al respecto, estimado Sebastiano? Esencialmente se trata de una historia, de una entrañable historia familiar. Siendo yo un preadolescente, estaba pasando unas vacaciones de verano en la casa de mi abuela materna, en las cercanías de Capilla del Monte, que es la localidad que está en las faldas del Uritorco. Yo era un jovencito muy curioso, con todo tipo de intereses, y es así que, hablando entre otras cosas de ovnis y de misterios, mi abuela termina contándome que conoce personalmente al propietario de Los Terrones, que es esa parte, esa porción del Cerro Uritorco más emblemática en lo que se refiere a este tipo de avistamientos y supuestos contactos. Y así fue que, por su intermediación, siendo yo un quinceañero, tuve oportunidad de conocer a un personaje ya legendario, en este caso, que es don Ramón Froilán Verón, que era por entonces el dueño de ese paraje. Mis padres, una vez que se produjo la presentación, mis padres con mi hermana partieron a dar un paseo por la zona y me dejaron a solas, con total confianza, con el viejo y entrañable don Verón, o maestro Verón, como lo llamaban, porque era maestro de escuela, ya jubilado, por supuesto. Y así fue que este octogenario me introdujo en esta historia en la cual él jugó un papel coprotagónico, por lo menos en sus inicios, allá por los principios de la década del 80. Ahí se gatilló todo. Y luego siguió un largo y tortuoso camino, como decíamos, de casi 3 décadas, tratando de seguirle el rastro a esta persona, que era a la vez un personaje bastante inaferrable, bastante huidizo del protagonista de este caso, que se llama Ángel Cristo Acoglanis. Me tocó perseguirlo por una cuestión cronológica, con él ya muerto, lamentablemente. Es decir, esto habrá sido, este encuentro con Verón habrá sido, no recuerdo si en el 90, 91, una cosa así, y Acoglanis había muerto en el 89. Así que de alguna manera mi relación con esta fabulosa historia surge poco después de muerto su protagonista. Fabulosa historia, como bien lo mencionas, y quizá para las personas que sí no estén muy enteradas al respecto, podrías un poco relatarnos, si lo deseas de manera resumida, de hecho que sí, porque es algo bastante extenso, cómo es que inicia la fama como lugar de contacto, como lugar incluso de poder energético y todas estas cosas que se dicen del Cerro Uritorco y la cercana Capilla del Monte. ¿Cómo es que inicia todo esto que al final termina llegando pues a los episodios de Ángel Cristo, como has mencionado, y posteriormente también a tu propio interés para investigar? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, precisamente todo empieza en Ángel Cristo Acoglanis, y el desarrollo principal de la historia se enmarca entre los años 1983, que es cuando Acoglanis llega y establece, por así decirlo, una base de operaciones en Capilla del Monte, y 1989, año en que Acoglanis muere a manos del que era acaso su mejor y más íntimo amigo, además de colaborador. En esos pocos años, entre el 83 y 89, surge y se desarrolla y llega a su máximo alcance, por así decirlo, una historia que tiene muchos matices. La verdad que no se agota en el tema de los ovnis, no se agota en el contactismo extraterrestre. Es
Es un caso que mezcla estos dos elementos con muchos otros, con condimentos, si se quiere, religiosos, espirituales, filosóficos, por un lado, pero también con cuestiones políticas, económicas, con problemas familiares, personales, sentimentales, con la construcción de una biografía y de un perfil de Acoglanis totalmente alejado de la realidad comprobada de lo que era él y lo que fue su vida. Así que es realmente un todo complejo que se desarrolló, como digo, esencialmente en los últimos años de su vida, de la vida de Acoglanis, entre el 83 y el 89. En el 83 él comienza su actividad, y podríamos llamar contactista, desde los terrones por la noche, invocando y, si uno quiere creerle, haciendo aparecer una serie de luces que él identifica alternativamente como naves extraterrestres, pero de proveniencia intraterrena. De allí el mito de la ciudad intraterrestre de Erx. Y por momentos, por el contrario, los identifica directamente como seres espirituales que se materializan energéticamente en forma de luces que viajan por los cielos a cierta distancia. Es una maniobra o una iniciativa de contactismo que inicialmente es muy reservada, muy reducida. Se reduce prácticamente a su esposa por entonces, porque tuvo más de una, con su principal colaboradora y socia. Se forma ahí un tríptico, un triángulo de contacto, al que se suma Ramón Verón como propietario del lugar, que les permite el ingreso a la noche a este sitio que ellos denominaban altar mayor de contacto con Erx. Y luego, poco a poco, se fue ampliando este círculo hasta los últimos años 80, donde podía suceder que en una noche Acoglanis subiera con decenas de personas, hasta 60 por vez. Al principio con una discreción absoluta, prácticamente en el más absoluto secreto, y a medida que pasaba el tiempo, esa discreción o ese secreto se fue de a poquito difuminando, porque también al haber más personas involucradas, era inevitable que empezaran a correr voces sobre aquello que hacía este hombre y sobre por qué, pasadas las 10 de la noche, a menudo, había una caravana de automóviles que salían del centro de Capilla del Monte, tomaban la ruta y en fila india subían hasta este paraje montañoso que se ubica en la ladera noroeste del Uritorco. Esto para resumirlo casi brutalmente, resumirlo realmente mucho y hacerlo sencillo. Claro, pero ya nos deja bastante, digamos, encaminados en comprender, para las personas sobre todo que no han escuchado antes sobre el tema, de qué va la importancia de tratar sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre lo que rodea uno de los lugares para el contactismo ovni más conocidos de Argentina y de Sudamérica en realidad, como es el Cerro Uritorco y alrededores. Entonces, no sería como otros han querido hacerlo pasar, como que el Cerro Uritorco y su fama y el tema de una supuesta ciudad intraterrena vendría de antiguo, porque bueno, son cosas que por ahí se leen, que algunos dicen y repiten, que el tema de Erx habría estado basado, qué sé yo, en tradiciones folclóricas locales o en mitos populares, sino que todo vendría de la mente de este hombre y sus supuestos o reales, eso no lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos, contactos con los también supuestos habitantes de este lugar, ¿no? Entonces no sería algo que va más allá de los 80 en el tiempo. En efecto, lo que sucede, y de allí que todavía se encuentren en línea, pero también en algunos libros, afirmaciones que dicen lo contrario, eso se debe al hecho de que sea a partir del 86 aproximadamente,
y hasta el día de hoy ha habido muchos esfuerzos de distintas personas. La principal fue otra personalidad ya fallecida, Guillermo Terrera. Un enorme esfuerzo, decía, en intentar retrodatar esta historia, la existencia de ERCs, los contactos cósmicos. Ha habido un esfuerzo muy focalizado, y una de las cosas que se ha intentado hacer es asignar a la etnia precolombina propia de la zona, que son los Eña y Camiare, vulgarmente conocidos como comechingones, endilgarles, decía, una milenaria tradición en relación a estos seres y a esta supuesta ciudad o base o centro etérico intraterreno. Ello carece de cualquier asidero, como les podrán confirmar todos los historiadores, antropólogos y arqueólogos que se interesan de la historia antigua de Córdoba. No existe absolutamente nada al respecto. Lo que circula, pese a que circula con afirmaciones muy contundentes y hechas por gente que frunce el ceño y está elegantemente ataviada con saco y corbata, son 100% infundios. Entre otras cosas, hay que recordar que los mal llamados comechingones fueron prácticamente exterminados por el invasor español. Queda muy poca gente con sangre comechingona, queda muy poco de la cultura Eña Camiare, y además recordemos, algo no menor, que ni los Eña ni los Camiare conocieron la escritura, con lo cual es muy cómodo asignarles retrospectivamente un discurso, aprovechando la total imposibilidad de comprobarlo, ya que, repito, no conocían la escritura y fueron en su enorme mayoría exterminados en masa por el conquistador español. Así que sí, van a poder leer al respecto en varios lugares, pero esas informaciones no tienen ningún tipo de credibilidad. Y ahora pasando al tema plenamente de lo que podemos encontrar en tus libros sobre el particular. En uno de ellos tengo entendido que participa una persona que también ha estado aquí en el programa en 2 ocasiones, como es Néstor Berlanda, también argentino. Pues, ¿qué es lo que tú has descubierto? Sé que es una pregunta muy general, sé que es una pregunta cuya respuesta también sería bastante extensa, pero ¿cómo vienes tú desentrañando en tus investigaciones este aparente misterio? ¿Cuáles son de repente las cosas que vas encontrando en el camino y finalmente algunas conclusiones que nos puedas adelantar? ¿Es realmente un lugar merecidamente tenido como enclave del misterio, enclave de lo enigmático? ¿O es que sencillamente, pues como ya estamos vislumbrando, todo viene de la imaginación de una persona y de su gran creatividad, y que no hay mucho más más aún, digamos, o a pesar, en todo caso, de que haya quienes hablen de supuestas fotografías de luces anómalas y, como también has mencionado, pues de aparentes tradiciones incluso milenarias que no son tales? ¿Cuáles son ya los datos que tú recopilas en el terreno y que al final se presentan en tus libros? Bueno, son varias preguntas en una y muy difícil de resumir, porque entre los 3 libros son como 600 páginas de documentación y no en vano. Quiero decir, realmente era muy difícil de otra forma explicitar 25 años de trabajo sobre este tema en forma más breve. Entonces, en La ciudad de la llama azul, que es el primero de los 3 libros, lo que hago es reconstruyo todo este caso a partir de la biografía real de Ángel Cristo Acouglanis. Desde unos años antes de su nacimiento hasta unos años después de su muerte, por primera vez boceto la historia vital, real, verídica de Acouglanis, que tiene poco o nada que ver con lo que él contaba de sí mismo. En una segunda obra, en coautoría con el historiador Fernando Soto Roldán, Los señores del Uritorco,
lo que hicimos es abordar específicamente cómo se le ha querido endilgar a los Enya Kamiare esta creencia, digamos, esta doctrina en torno a Erx. Y entonces aprovechamos para hacer un poco de divulgación histórica contando quiénes realmente eran los comechingones y qué hacían, hasta donde las pruebas arqueológicas nos lo permiten saber. Y en una segunda parte explicamos exactamente cómo se ha querido montar por arriba de la memoria de un pueblo exterminado, con bastante falta de respeto, a nuestro juicio, unos antecedentes que no existen para este caso, que realmente empieza en el 83. Y la última obra, que salió hace semanas nomás, Proyecto Erx, es un libro colectivo de 12 investigadores, la mayoría académicos universitarios argentinos. Cada uno de ellos toma un fragmento, un aspecto de todo este caso tan variopinto, con tantas, digamos, aristas distintas, y lo analiza desde su propia disciplina. Entonces tenemos al psiquiatra, en este caso el doctor Berlanda, que digamos, intenta dar su mirada sobre determinados aspectos de este caso. Tenemos al antropólogo, al sociólogo, al teólogo, al médico, tenemos al abogado, al experto informático, al historiador del arte. En fin, 12 disciplinas como mínimo, 12 disciplinas distintas, porque más de uno acopia más de una disciplina a menudo, algunas veces por lo menos, y con eso se da un pantallazo general sobre este caso y además por primera vez con un enfoque académico. Ahora bien, yo creo que en mi caso lo que fue más rico fue lograr encontrar el hilo de Ariadna y lograr tirar de él para por primera vez descubrir y contar la historia real de Akoulanis. Porque lo que caracterizó a Akoulanis, y lo hace un personaje tan fascinante, es que él relató a todos sus interlocutores desde sus propios hijos, sus propios nietos, sus propios sobrinos, sus propias parejas, amigos, vecinos, socios, pacientes, discípulos. Les contó una historia de sí mismo que sigue circulando hasta el día de hoy. Si ustedes buscan en la red Akoulanis, van a ver que se sigue hablando de él como una persona de nacionalidad griega, se sigue hablando de él como un médico, se sigue hablando de él como un iniciado en el Himalaya, en el Tíbet, se sigue hablando de él como una persona que hablaba sánscrito perfectamente, y una cantidad de otras cosas que son totalmente falsas, inclusive su historia familiar. Él cuenta que en tal fecha conoció a su única mujer y allí tuvo su única familia. Después resulta que tuvo, por tanto, no solamente varias parejas, sino varias familias a las que fue abandonando, mudándose de ciudad o de provincia. Entonces, para mí fue muy interesante empezar descubriendo, con muchísima dificultad, cuál fue la vida real de Akoulanis y poder contarla en la ciudad de la llama azul. Y eso permite empezar de a poco a entender de otra manera, de una manera más global, todo lo que fue el fenómeno en la última parte de su vida, cuando se volvió un gurú contactista, esencialmente. Yo creo que eso es lo más jugoso de toda la historia. Ahora bien, tú hacías una disquisición, digamos, una separación con la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque me decías si esto realmente es misterioso y es interesante o si viene únicamente de la cabeza de Akoulanis. Para mí, que venga únicamente o principalmente de la cabeza de Akoulanis no lo hace menos misterioso, ni lo hace menos fascinante, ni lo hace menos interesante. Porque pocas cosas hay más apasionantes que una persona que es capaz de generar un mundo aparte, un mundo paralelo, un mundo en el que creen un montón de personas. Y yo soy un convencido de que lo que es real y lo que no es real es bastante relativo. Si alguien cree que algo es, eso ya es una forma de existencia. Y ni hablar si varias personas o muchas personas creen que algo es.
eso ya está generando un fenómeno, ya está generando un tipo de existencia que posiblemente no sea el mismo tipo de existencia que tiene este diálogo tan concreto nuestro entre dos personas de carne y hueso que atraviesan la tridimensión gracias al Zoom. Pero es un tipo de existencia. Y hay muchos matices dentro de eso, como los tiene la propia fe o la propia religión. Nosotros en materia religiosa podemos acercarnos a ciertos datos históricos comprobables sobre lo que pudo haber sido la vida de Jesús de Nazaret. Pero eso no necesariamente termina por contradecir y mucho menos destruir una religión o un mensaje que nosotros podamos recuperar de ese Cristo supuesto o real, o parcialmente supuesto. Nunca me parece que las cosas en estos ámbitos sean totalmente blancas o totalmente negras. Siempre están sumergidas en un gris muy interesante. Y me parece importante que cuando hay chances de aclarar negro sobre blanco, de manera concreta, sólida, probada, comprobada, que algo es cierto o que algo es falso, hay que animarse a hacerlo y hay que animarse a decirlo. Sobre todo en un ámbito como es el de estos estudios de frontera, donde hay gente que vive del engaño, vive de engañar a los demás. Entonces me parece muy importante hacer una diferencia entre lo que puede ser una creencia, una fe, una intuición, una convicción, que es absolutamente genuina, aunque no esté comprobada y sea incomprobable, y lo que sí es comprobable, que es, por ejemplo, un engaño, un fraude de una persona inescrupulosa que le quita dinero e independencia a una serie de personas que están en una búsqueda de lo misterioso, de lo espiritual, y se aprovecha de ellas. Eso, ahí sí me parece que hay que hacer algunas distinciones muy importantes, dejando luego un abundante espacio gris para que cada uno saque sus conclusiones. Bien, y creo que justamente lo último, las últimas palabras que has expresado, graficarían bastante bien lo que nos deja tu investigación en todo caso respecto a Koblanis, que fue una persona pues que digamos no solo es que creó todo esto, sino que en cierto modo también, o no tan en cierto modo, sino directamente se aprovechó para tener el control y fama, entre otras cosas, con todo esto que se inventó respecto a la cuestión contactista del Cerro Uritorco y de Erx. Me imagino que más o menos por ahí van los tiros con tu libro, o me estoy equivocando. Yo sería un poco más prudente y matizaría un poquito esa afirmación. Uh-huh. Mi investigación y mi libro trataron de ser lo más objetivas posibles, desapasionadas posibles. Y piensa que todos tenemos nuestros prejuicios porque así es la naturaleza humana, cada uno tiene su formación, su cultura y sus valores, pero traté de hacer una investigación y un libro donde no se juzgara a priori ni a nadie ni a nada. Entonces yo en Koblanis veo muchos grises. Indudablemente he comprobado sus abundantes mentiras. Las he comprobado. O sea, yo sin ir más lejos he tenido en mi mano un documento de identidad argentino. De esa evidencia no hay ningún gris. No era griego, era argentino y nacido en Rosario en determinada y precisa fecha. Eso por un lado. Entonces esa es una certidumbre, por ejemplo, de un aspecto que era engañoso, que era falso. Pero también tengo testimonios de primera mano que me dan certidumbre de cosas muy interesantes, como por ejemplo de sus cualidades terapéuticas, de su capacidad de curar ciertas cosas. Capacidad bastante inexplicable, siendo una persona que ni siquiera terminó la escuela secundaria, no hablemos de estudios de medicina. Entonces, esta desencarnada visión de ir a buscar los hechos logra comprobar algunas cosas lamentables, negativas, falsas, pero también logra comprobar algunas cosas sorprendentes y positivas e interesantes. Y en el medio, de nuevo, hay un enorme gris. Hay grises por todos lados. Yo no soy de la opinión que una persona
a la que se ha descubierto mintiendo, necesariamente miente siempre y en todo. Así como no soy de la opinión que una persona a la cual se le comprueba un mérito, significa que esa persona es recta y meritoria en todos los aspectos de su vida. Me parece que el ser humano es una cosa muy compleja, que todos tenemos aristas oscuras y claras, que todos nos comportamos según el contexto en el que vivimos, que ese contexto va variando, que no somos los mismos a los 20 años que a los 60 años de edad, no somos los mismos en nuestra comunidad de nacimiento que en otra que nos adopta o a la que nosotros adoptamos. No somos lo mismo conformando una determinada familia que conformando varios años después otra familia. No somos los mismos con interlocutores que son nuestros pacientes o discípulos espirituales. No somos los mismos ante la policía o ante un abogado en un juicio, porque entre otras cosas el Bolaños también estuvo preso, cosa que él no contaba, por supuesto. Entonces, es un personaje muy complejo y muy fascinante. Digamos además esto. Una cosa es cuando alguien como, por ejemplo, Tolkien, el gran autor de lengua inglesa, con una formación académica, clásica, literaria, histórica, lingüística enorme, con una intelectualidad brillante, crea, como él generó, un mundo entero paralelo, que es el de la Tierra Media, de sus novelas y relatos. Y otra cosa es cuando alguien que nunca terminó siquiera la escuela secundaria y que empezó sus días en la pobreza más acuciante, logra crear algo similar, casi desde la nada y con muy poca lectura y muy poca formación, y luchando cotidianamente por comer 2 veces por día, y además logra refundarse a sí mismo, logra modificar su identidad, logra modificar su biografía y logra convencer a muchísima gente de esa nueva biografía, de esa biografía inventada, incluyendo sus íntimos amigos y familiares, algunos de ellos por lo menos. Y muchos años después de su muerte, esa fábula sigue subsistiendo. Y generalmente el que quiere creer en los relatos y en la doctrina de Coglanis también acepta con fe ciega su propio relato biográfico. Entonces Coglanis sigue siendo griego, médico, lama tibetano, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece por eso que esa historia es fascinante, aún para el que saque la conclusión de que no hay nada cierto en ella, aún así me parece que es fascinante. En el libro yo lo que hago es mostrar los hechos obtenidos en 25 años de una investigación realmente muy, muy, muy ardua, muy ardua. Pero los expongo tratando de no juzgar, luego cada uno sacará sus propias conclusiones. Me hubiera encantado conocerlo, indudablemente, pero bueno, había una diferencia de edad muy pronunciada y bueno, él fue asesinado. Si no hubiera sido asesinado, posiblemente hoy sería un señor muy mayor, pero podríamos hablar con él. Claro. Bueno, me ha mencionado que al menos dentro de las cosas que se cuentan de él, y no solo que se cuentan, sino a las que usted ha tenido acceso directo, están los testimonios de facultades de curación. ¿También ha tenido acceso, digamos, a algún testimonio o alguna información certera respecto a avistamientos ovni u otras cuestiones relacionadas a la ufología en torno a la figura y hechos de la vida de señora Coglanis? Sí, pero en menor medida. Para ser claro, en el caso del aspecto, digamos, terapéutico, no digamos médico porque no era médico, los relatos que yo he recogido son muchos, son coincidentes y en algunos casos el mundo es tan pequeño que Coglanis ha tratado a personas muy cercanas a mi círculo familiar y personal y profesional. Entonces, cuando una íntima amiga de muchos años te cuenta en detalle cómo a Coglanis le arregló los huesos a ella misma, hay evidentemente muy poco margen para la incredulidad.
Es una amiga de total confianza de muchísimos años que te está contando una experiencia propia, personal, que además nunca se enteró de la faceta mística o omnilógica de Acoblanis. Está contando simplemente su historia de vida. Y así me pasó con varias personas. Entonces, que Acoblanis lograba curar, o por lo menos paliar, muchas situaciones que tuvieran que ver sobre todo con musculatura, con osamenta y con nervios, con terminaciones nerviosas, es un hecho. Es un hecho comprobado fuera de toda duda. Luego nosotros tenemos toda una serie de datos y de teorías acerca de cómo pudo haberlo hecho una persona que no solamente nunca fue a la universidad de estudiar medicina, sino que no terminó siquiera la escuela secundaria. Todo otro tema ese. Pero eso sucedió. También sabemos de muchos casos donde no pudo lograr su cometido. Es más, tuvo resultados desastrosos y las personas terminaron muriendo. Hay también de esos casos. Es decir, no era infalible ni mucho menos. Nos consta que en algunos casos fracasaba estrepitosamente y nos consta que en algunos casos triunfaba estrepitosamente. Ahora, lo otro, el aspecto, digamos, del contactismo, es mucho más tenue la evidencia que tenemos. Así les diría que no tenemos evidencia positiva. Tenemos muchos relatos. Ahora bien, la mayoría de esos relatos, la enorme mayoría de esos relatos, habla de una determinada tipología de pequeñas luces en la lejanía, tanto sea en movimiento como fijas, tanto sea en el cielo como en tierra. En eso coincide, digamos, el 95% de los testigos. O sea, manifestaciones que eran, digamos, bastante modestas, y no en vano muy similares a lo que uno puede ver desde cualquier lugar montañoso a la lejanía, si hay calles, si hay rutas, si hay autopistas, si hay pueblos, ciudades, automóviles y camiones que se desplazan, centrales hidroeléctricas, una prisión, parece chiste decirlo, pero una prisión es una estructura simétrica y grande y muy iluminada. Entonces, esta mayoría de testimonios de esta tipología de luces coincide entre sí, y la realidad es que es muy fácilmente explicable. Sobre todo si se trata de gente, como lo era de hecho, gente citadina, que por primera vez se encontraba de noche en el medio de una montaña mirando un valle. Entonces, por ahí va un poco una posible explicación del 95% de lo que se relata. Hay un 5% de relatos que son mucho más espectaculares que estos. Un 5% de relatos que hablan de luces enormes y multicolores que llegan a pocos metros de distancia, que se desplazan a enorme velocidad. Relatos que hablan de seres que se materializan o aparecen. Relatos que hablan de vehículos metálicos que se posan en tierra, cuyas puertas se abren y dejan entrever seres. Relatos que hablan de animales imposibles, de caballos blancos o de vacas totalmente blancas que parecen aparecer de la nada en un lugar donde no hay tránsito de animales de este tipo. Ahora, ¿qué sucede? Este 5% de testimonios no tiene a su favor absolutamente nada concreto, solamente el relato verbal. Entonces, como tal, yo lo hago constar en el libro, y que cada uno piense lo que desee. Pero no olvidemos que si tomamos solamente la palabra de un pequeño grupo de gente que dice que vio algo increíble, entonces tendríamos que hacer las cuentas con lo que cada uno en el planeta Tierra dice. Y veríamos que no es posible eso, porque hay millones de personas que creen en la Virgen María y miles que dicen haber visto a la Virgen María. Pero si nos desplazamos de continente, nadie cree en la Virgen María y nadie vio a la Virgen María, pero todos creen en Brahma y algunos de ellos han visto a Brahma. Entonces, la experiencia y el sentido común nos indican que cuando lo único que hay es unos pocos relatos verbales, no hay mucho que uno pueda comentar, no hay mucho que uno pueda construir sobre eso. Pueden ser sinceros, pueden no serlo. Aún si son sinceros, pueden ser precisos o pueden ser imprecisos. Y aún si son precisos, puede haber
Digamos, la persona puede estar sujeta a un fraude, una confusión, una situación de sugestión, o por supuesto puede estar enfrente de una nave extraterrestre y de un marciano, que sería, por supuesto, creo, lo que a todos nos gustaría que fuera. Y ¿qué más nos gustaría a nosotros? Que eso sea así y exista y siguiera sucediendo y tuviéramos las mejores películas, fotos y grabaciones de audio. Es lo que cualquiera, me parece, desearía, sin importar su nivel de credulidad o escepticismo. Lamentablemente no lo tenemos. Y la práctica mayoría de las fotos que tenemos de la zona, es un poco triste decirlo, pero son bastante fácilmente explicables en términos no paranormales. Me imagino que esto también aplica para otra de las recurrentes menciones que se hacen como validando la supuesta existencia de la ciudad intraterrena de Erx, que es la de las famosas iluminaciones o luces de Erx que se ven durante las noches, ¿no? En el sentido de como que ese es el brillo de la ciudad que está bajo la tierra. Y me imagino, ya habiendo escuchado lo que ha mencionado, que hasta hay una prisión en las cercanías del lugar, que pues tranquilamente esa luminosidad tenue podría ser explicable mediante esos establecimientos y otros que estén en las cercanías. O sea que para los que no conocemos, mejor dicho, el lugar, nos lo cuentan o se relata como si fuese una zona, pues digamos, poco más que un descampado, ¿no? Un lugar en el que casi no hay nada. Entonces uno, como digo, opinando desde la lejanía, piensa, pues es rarísimo, ¿no? Que en este lugar pues vean esas luces, hay alguna foto, algún video, que de pronto en la noche el Uritorco tenga cierta luminosidad. Claro, se podría explicar de ser una cuestión verdadera, mediante algunos minerales o metales que estén por ahí interaccionando dentro de la geología del cerro, pero otros dirían, no, esta es la prueba pues casi infalible de que hay una ciudad dentro, pero resulta que es un lugar bastante, no sé si bastante poblado, pero por lo menos con una cierta contaminación lumínica y que es uno proclive a confundirse, como también ocurre en cualquier zona montañosa, que tú de noche no ves la elevación y piensas que es una luz moviéndose en el cielo, y en realidad se trata pues de una luz que está en una elevación y que puede ser tranquilamente una persona con una linterna o quizá algún tipo de vehículo totalmente humano que está haciendo su tránsito natural, ¿no? No natural, sino habitual en todo caso. Digamos que se podría explicar así este fenómeno de lo que llaman las luces de Erx. Bueno, has puesto sobre la mesa en unos cuantos segundos varios temas muy importantes y muy atinentes. Primero y principal, hay una enorme confusión, porque se habla de Erx como algo que está abajo del Cerro Uritorco. Enorme error. Nunca nadie que perteneció al grupo de contacto entre el 83 y el 89 dijo nada semejante. Todos decían que Erx era algo que se veía desde el Uritorco, a la lejanía, hacia el oeste. Ahí luego se ha embrollado, simplificado y confundido todo. Entonces dice, bueno, Erx está bajo el Uritorco. Nunca nadie que perteneció al núcleo original de esta historia dijo nada parecido. Ellos se subían a un paraje del Uritorco para visualizar a la lejanía las luces de Erx. Número 1. Número 2. ¿Tiene el Uritorco por momentos a la noche un curioso halo luminoso? Sí, señor. Yo lo he visto, miles de personas lo hemos visto, y yo les diría que con la adecuada humedad en el ambiente, todos los que estén en Capilla del Monte por la noche lo pueden ver. Eso no tiene gran misterio. El Cerro Uritorco tiene una configuración que lo ve repleto de magnetita. Y eso, cuando las condiciones de presión, temperatura y humedad son las adecuadas, genera una suerte de ionización en el aire. Ni hablar además si hay una luna llena que puede generar un reflejo, es un cielo muy cristalino, a una altura superior a la del nivel del mar. Entonces todo eso hace que a menudo el cerro tenga su
aún en la noche más nublada, tenga su perfil sutilmente iluminado. Pero eso es un maravilloso efecto de naturaleza totalmente orgánica, ¿eh? Es algo totalmente natural. Y el tercer tema, estas luces de la ciudad de Erx, o sea, no hablamos ya de las naves o de los seres, sino de propiamente la ciudad, fue fotografiada 4 o 5 veces, tenemos esas fotos. No se veía a menudo, se veía a veces en ciertos horarios cuando Coubranis así lo indicaba, y no desde la altura de los terrones, sino ya bajando por el camino. Desde la altura no se veía. La sumatoria de los relatos de quienes la han visto, de dónde, cuándo la han visto, de cómo la han visto, con esas 4 o 5 fotografías que tenemos, han, digamos, generado que el hecho de estas luces de Erx sea por lejos lo más endeble y lo más fácil de dilucidar de toda la historia. Irónicamente, ¿no? Uno diría, ese debe ser el núcleo más misterioso, más inexpugnable. No, es exactamente lo contrario. De hecho, el último capítulo de La ciudad de la llama azul está, que fue también el último de ser investigado y el último de ser comprobado. O sea, yo no me decidí a terminar el libro y a entregarlo a la editorial hasta que pude chequear esta idea que yo tenía dando vueltas. La chequeé tanto desde los terrones a la noche, o sea, desde el punto de avistamiento, como desde el lugar avistado, también en plena noche. Es decir, yo miré Erx, entre comillas, desde los terrones, de noche y de día, y estando en Erx, entre comillas, miré hacia los terrones de noche y de día. Eso sumado, por supuesto, que ahora tenemos una cantidad de aplicaciones de geolocalización satelitales, Google Maps, Street View, por supuesto las aplicaciones que escanean los cielos. Podemos saber exactamente qué astro está en qué lugar, qué avión está en qué lugar en cada minuto, qué satélite está en cada lugar en cada minuto. Todas estas herramientas que tenemos hoy, en el 83 al 89, eran ciencia ficción, recordemos eso. Entonces, una cosa bien distinta era que en el 86, por decir un año, alguien te mostrara en el momento adecuado y en el medio de una atmósfera cargada de misticismo y de sugestión, un rarísimo agrupamiento lumínico en un lugar donde uno creería que no había absolutamente nada, y otra cosa es que ello suceda hoy, donde uno levanta el celular y automáticamente sabe lo que está mirando. Entonces, para mi tristeza, porque yo confieso que cuando hice estas pruebas definitorias, lo que quería en mi fuero íntimo era toparme con el misterio más absoluto y poder decir, esto realmente es inexplicable, pero lamentablemente no fue así. Y la conjunción de los relatos de la visión de Erx con las fotos de esa época, con mi investigación in situ, con toda la aparatología, bueno, hizo posible que yo, para terminar el libro, revele con pelos y señales qué es Erx, dónde está Erx, con fotos, con mapa, con coordenadas, así que cualquiera que lo desee puede identificar y mirar a Erx desde los terrones o ir directamente a pasear a Erx de día o de noche, porque es un lugar que está abierto a la circulación tanto de día como de noche. No quiero decir mucho más que esto porque le estaría quitando el placer de la lectura a quien quiera interesarse por el libro, pero digamos, termina siendo el elemento más endeble de toda la historia. Y yo creo que también con el tema de que la magnetita sea un componente tan abundante del Cerro Uritorco, quedan explicadas tantas otras cuestiones, ¿no? Como el despiste de las brújulas, Sí. Las interferencias electrónicas en la comunicación o en los objetos, digamos, que funcionen con ondas radiales. Así que de ahí ya, de ese dato ya parten varias conclusiones que podemos... No solamente eso, sino que este tipo de configuración hace también más plausible la aparición de fenómenos naturales que no son comunes, como ser
rayos globulares y cómo hacer las descargas de plasma, ya sea procedentes del ámbito tectónico, es decir, de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo. Y otro elemento más todavía que ha hecho las delicias del turismo en Capilla del Monte. La gente tiende a decir que nomás llegar al Uritorco y ya empieza a sentirse mejor. Es cierto eso, porque la gran cantidad de magnetita produce en efecto en el organismo una serie de beneficios absolutamente comprobados. Eso no tiene que ver con ninguna fantasía o con ningún misticismo. Es como una especie de baño termal, pero sin agua, pese a que también hay agua. Quiero decir, el aire está ozonizado de otra forma. Entonces uno realmente se siente inmediatamente mejor, pletórico de energía, de mejor humor, por el ambiente seco. Además, el que tiene problemas de reumatismos automáticamente mejora. Por el aire seco, el que tiene problemas pulmonares automáticamente mejora. O sea que todo eso es verídico. Lo que no es misterioso, o por lo menos es menos misterioso de lo que algunos quisieran hacernos creer. Por eso también es un lugar tan entrañable, ¿no? Tiene tantas cosas, tiene tantos ingredientes de belleza natural, toda esta mitología, todo el tema que favorece, digamos, a la salud de manera integral, de una excelente gastronomía, le digo para los amigos peruanos que quieran, que estén interesados en ese aspecto. Es un lugar muy lindo, muy fascinante, que no necesita de grandes inventos para ser atractivo. Me imagino que también algunos de los eventos de curación de Ángel Cristo Acoblanis podrían explicarse, me refiero a los que no son más espectaculares, los más sencillos en apariencia, quizá podrían explicarse no tanto por él, sino por a dónde los llevaba él, o sea, los estaba llevando al lugar. Porque además en la última parte de su vida él invitaba a la gente a mudarse a Capilla del Monte o a sus cercanías. Entonces, si tenemos que una persona se muda a un lugar que de por sí es agradable y saludable, y además esa persona está convencida que ha sido de alguna manera elegida, iniciada, que está en contacto con fuerzas superiores, que está cerca de su gurú, que todo lo sabe, por supuesto que eso genera una burbuja de bienestar que es fantástica. Así que de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, hay que ser justos, y Acoblanis realizaba la mayor parte de sus maniobras terapéuticas en Buenos Aires, en la capital, donde no había nada de todo esto. Él seguramente contaba con el refuerzo de su personalidad carismática, de sus ojos celestes penetrantes, de su sonrisa encantadora, pese a que no era un hombre atractivo según los cánones, digamos, usuales. No era un lindo señor, pero era sumamente carismático, sabía ser sumamente seductor y simpático. Y eso indudablemente, todos nos hemos topado con médicos duros, amargos, malhumorados, que nos han causado más mal que bien, simplemente por ese impacto humano. Y todos nos hemos topado con médicos que quizás no están más capacitados que ese otro, pero que con su bonomía y con su humanidad y con una sonrisa y con la forma correcta de decirnos las cosas, nos hace automáticamente sentirnos aliviados. Bueno, Acoblanis era un maestro en esto, era un maestro en las relaciones interpersonales. Tenía lo que hoy se dice people skills, ¿no? Sabía realmente cómo tratar a su interlocutor, y si ese era su designio, hacerlo sentir bien. Eso es una gran cosa. Quizá podamos cerrar hablando un poco del más reciente de tus libros, que está también relacionado al tema de ERCS, y que, como bien has mencionado momentos atrás, pues reúne a varias personas de distintas especialidades, de distintas profesiones, opinando sobre este tema en particular. ¿Qué nos puedes adelantar sobre este libro y, sobre todo, y más importante aún, cómo es que la gente interesada podría acceder al mismo, podría tenerlo consigo? Bueno, ya que mi memoria no es buena, lo que voy a hacer es comentarles brevemente el índice para que tengan una idea de los contenidos.
Hemos tenido el privilegio de tener un prefacio de Jeffrey Kripal, que es quizás el académico con mayor prestigio internacional que se dedica activamente a las disciplinas de frontera, un docente investigador universitario de Houston, con muchos libros muy importantes que yo recomiendo realmente con entusiasmo. Hemos tenido el privilegio de que él nos apadrinara con un prefacio. Les comento brevemente el índice para que vean el abanico de temas y el abanico de abordajes. El libro empieza con un capítulo de Juan Acevedo, que es, entre otras cosas, una persona que ha colaborado mucho con Néstor Berlanda, es un psicólogo, y además él mismo pertenece a una etnia precolombina y tiene, digamos, una formación chamánica, por así decirlo. Es decir, que tiene la condición de poder estudiar el psiquismo humano, tanto desde lo antropológico, ancestral y vivencial, como desde la disciplina científica de corte, digamos, europeo. Y en su texto cuenta 3 episodios que nada tienen que ver con ovnis, pero que le sucedieron a él personalmente en la zona del Uritorco y que él considera que son paranormales y que indican la existencia de una suerte de dimensión paralela que cada tanto en lugares como la cercanía del Uritorco se manifiesta de manera totalmente inexplicable. Pero lo cuenta en primera persona. 3 casos rarísimos. El segundo capítulo pertenece a Sebastián Araya, que es un licenciado en sistemas, es decir, un informático, del que uno se esperaría una mente absolutamente positivista y científica, y lo que hace es tomar las curaciones de Acoglanis y compararlas con otros casos de personas no formadas académicamente que a lo largo de la historia han realizado curaciones aparentemente milagrosas. Y apunta a una posible posesión, quizá no es la palabra, pero a la posibilidad de que se trate de un caso más de una persona que comparte su psiquismo con el de un ser que no tiene materialidad en nuestra realidad, un ser desencarnado, acaso un médico que pasó a mejor vida y a través de esos conocimientos logra algún tipo de curación. El tercer capítulo es precisamente del doctor Berlanda, nuestro psiquiatra, que compara las ceremonias de Acoglanis, sobre las cuales tenemos bastantes datos, con las ceremonias de los antiguos misterios grecorromanos y orientales en general, y encuentra algunos paralelos muy interesantes en cuanto a estos procesos iniciáticos y místicos. El cuarto capítulo es de Leopoldo Buderaki, que es un antropólogo, politólogo y teólogo argentino, que resume sus conclusiones sobre el trabajo de campo que realizó en primera persona en un grupo que algunos podrían calificar de secta, cosa que a mí me parece innecesaria, pero en definitiva un grupo de los varios que existen en la zona y que ha formado una comunidad cerrada de alguna manera de adoración a Erx. Bueno, él como antropólogo accedió a este lugar, tuvo experiencias directas en este lugar y nos cuenta sus conclusiones desde el punto de vista antropológico. El quinto capítulo es mío, y dada mi formación, digamos, en arte, en historia del arte, lo que hice fue analizar los 3 emblemáticos objetos de poder de los que Guillermo Terrera, una persona a la cual ya mencionamos, en asociación con Acoglanis, traía a colación como que tenían que ver con el Uritorco ancestral y con Erx, que son el Santo Grial, ni más ni menos, el Sol Rojo de los Comechingones y el Bastón de Mando. Entonces, de una vez, y creo yo, para siempre, acudiendo a los máximos expertos mundiales de historia del arte, de antropología, y a los principales museos del mundo, a los principales curadores de los grandes museos del mundo, termino demostrando que ninguno de estos 3 objetos existió como tal, y si alguno existió, ciertamente no pisó nunca tierra argentina. El sexto capítulo es muy interesante, está a cargo del doctor Cristian Gallastegui, que es un médico de la Universidad de Buenos Aires, que se formó de joven en disciplinas osteopáticas a la vera de Acoglanis. Es decir, un médico tradicional, formado académicamente,
que conoció a Koulanis y aprendió las técnicas de Koulanis. Entonces nos dilucida, de alguna manera, en términos científicos actuales, qué es lo que hacía Koulanis. Y bueno, es interesantísimo porque nos damos cuenta de que lo que Koulanis hacía no era un invento raro o una cosa creada por él, sino que tenía un origen bastante concreto. Luego Alejandro Otamendi, que es un antropólogo especializado en turismo, en su capítulo nos cuenta cómo Capilla del Monte, en un momento de la década de los 80, decidió desde su gobierno municipal transformarse en un atractivo turístico de tipo ovnilógico, de tipo paranormal. Decidió ser la Roswell de Sudamérica. Y él rastrea documentación oficial de la municipalidad donde se delibera y se determina hacer eso. O sea, no es que fue un proceso casual o natural que se fue sedimentando. A partir del 86 hubo una decisión de los gobiernos municipales, con sus idas y sus venidas, de transformar a Capilla del Monte en una especie de Roswell sudamericana. El siguiente capítulo es del doctor Sebastián Pastor, que es una de las 2 o 3 máximas autoridades sobre la arqueología de Córdoba y sobre la historia de los comechingones. El doctor Pastor aquí cuenta brevemente, en un resumen brillante, qué es lo que realmente sabemos sobre los comechingones, desde sus primeros rastros hasta su cuasi total exterminio a manos del español. El 9º capítulo está a cargo de un profesor de filosofía y autor, Ariel Sarvi, también de la Universidad de Buenos Aires, que hace un recorrido interesantísimo, porque además él ha tenido experiencias vivenciales en primera persona, acerca de qué son, cómo son, qué dicen y qué hacen los que se presentan como guías de ERCS. Los que se presentan actualmente como maestros, como gurúes, como iniciados, como sucesores de Koulanis, y todavía llevan a la gente a distintas alturas montañosas de la zona para mostrarles ERCS o los seres de ERCS. Él, además de hacer un estudio filosófico, estuvo allí con como mínimo uno de estos guías, así que lo cuenta en primera persona. Es interesantísimo. El 10º capítulo está a cargo del historiador Fernando Soto Roldán, que hemos ya mencionado porque es coautor de mi segundo libro, que hace foco sobre la historia de las, de las mentalidades y de cómo Capilla del Monte y su mundo ha sabido retrotraer la modernidad cientificista, racionalista que caracteriza el siglo XXI a un momento de prerracionalismo, a un momento que tiene cosas en común, por un lado con el pensamiento religioso medieval y por otro lado con prácticas espiritistas del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces concibe el mundillo de Capilla del Monte como una especie casi de utopía y de ucronía, o sea, de un lugar distinto y de un tiempo distinto dentro del mapa de Occidente. El penúltimo artículo es de Flavio Vega, que es un profesor de historia, donde a través de la historia y a través del estudio del esoterismo tradicional, del estudio de ese esoterismo que requiere lectura, que requiere disciplina, que requiere ascesis, que requiere gnosis, demuestra cómo el misticismo New Age de ERCS y de Capilla del Monte es una versión sumamente lavada y sumamente empobrecida de esta escuela, esotérica. Poco y nada tiene que ver con el esoterismo tradicional, que requiere un gran esfuerzo intelectual, un gran esfuerzo de lectura, un gran esfuerzo de disciplina, de comprensión. Mientras que lo que se vende aquí hoy día es un fast food espiritual, es una comida rápida, una comida chatarra donde no es necesario estudiar nada, leer nada, aprender nada, reflexionar sobre nada, tener ningún tipo de disciplina, de ascesis, o simplemente hay que pagar, ir allí, ver las luces y ya está. Y el último capítulo es de un antropólogo y abogado y docente universitario, Diego Viegas, que coloca a ERCS, en el contexto más amplio del contactismo latinoamericano. Se permite encuadrar esta historia en un ámbito general, no solamente latinoamericano, yo diría americano en general, porque además todo esto se inició bien o mal en los Estados Unidos, en los años 50. El origen está allí. Después todo fue derivando, tanto en Europa como en América Latina. Así que esto es lo que constituye este libro de
360 páginas. Es un libro sumamente accesible, pese a que contiene 400 notas a pie de página y una completa bibliografía a término de cada capítulo. Es decir, que tiene todo un aparato académico para el que le interese profundizar, pero es un libro que se lee como cualquier otro libro con mucha facilidad. Este ha sido publicado, contrariamente a otros que están traducidos en varios idiomas o publicados en España. Este está publicado en Buenos Aires por Editorial Biblos, que es una tradicional editorial, sobre todo de libros universitarios, de ciencias humanas, de ciencias sociales. Así que si no lo consiguen en Perú o donde sea que nos estén escuchando, los países de habla hispana, pueden contactarse por internet con mucha facilidad con la editorial. Puede seguramente despachar. Y si no existe todavía el ebook, seguramente existirá en breve. Es cuestión simplemente de contactarse con Editorial Biblos, que tiene su web en internet. Una aclaración que me gusta hacer. Mi profesión no es la de ufólogo ni nada que se le parezca, por lo cual mi interés en estos temas no tiene nada que ver con la ganancia económica. Por eso siempre me gusta recalcar que el 100% de los derechos autorales de mis obras sobre esta temática, y en rigor sobre cualquier temática, son automáticamente donados a entidades de rescatismo animal. Es decir, de gente que se dedica más que nada a rescatar a perros de la calle, abandonados, desnutridos, sedientos, enfermos, maltratados, y a tratar de curarlos, de cuidarlos, de alimentarlos y de darlos en adopción responsable. Todo lo que yo hago en este ámbito, que es un hobby para mí, un pasatiempo, que por supuesto no lo tomo con seriedad, pero es un pasatiempo. Todo lo que devenga de eso va directa e integralmente a este tipo de instituciones. Como por otra parte, cualquiera que se fije en mi cuenta de Facebook va a poder verificar fácilmente. De lo que has mencionado, de toda la extensión de este libro, si bien todo me parece interesante en distintas medidas, hay dos cuestiones que me han quedado resonando poderosamente, y son el tema de la decisión política, como bien has dicho, para que para que Capilla del Monte En general, sí. sea lo que ahora es, ¿no? Que hasta yo, que estoy en otro país, lo conozco, en España lo conocen y todo, y es este potente impulso que ha habido desde sus propias autoridades, ¿no? Todo un plan para constituirlo en esta meca ufológica sudamericana, y aún más que sudamericana. Y lo otro ha sido el capítulo 4, si mal no me equivoco, de este antropólogo que menciona que él ha visitado ERCS, o sea, que él conoce ERCS, si no entendí mal, ¿no? Entonces, no exactamente. No, lo que él ha hecho es, no quiero decir infiltrarse, porque la realidad es que pidió permiso, pero digamos, él se introdujo en uno de los grupos que existen, que siguen, digamos, estas doctrinas, esta creencia de Acoglanis, de Terrera y de Trigueiriño, nombre que hasta ahora no hemos mencionado, que funciona como un grupo religioso, en definitiva, ¿no? Como una comunidad apartada de gente que cree en esto, que se encuentra geográficamente, digamos, entre el Uritorco y lo que sería ERCS, por así decirlo. Ellos igualmente allí no hacen avistamientos, porque además están en un lugar a la altura del nivel del mar, o sea que están tapados por los cerros de un lado y del otro, desde allí no pueden más que ver el cielo. Pero él lo que hizo es investigar cuál es la dinámica de grupo que hay allí, cuáles son las doctrinas que se comunican, cuáles son las prohibiciones, qué está permitido, qué no está permitido, cómo es la alimentación. Es decir, es uno de los grupos que se ha ido organizando como una especie de pequeña religión institucionalizada, cosa que es de sumo interés. Ya nos gustaría a nosotros haber estado cuando San Pablo constituía con sus cartas las distintas comunidades cristianas en el Oriente y en Grecia. Bueno, acá está sucediendo algo similar. Se están generando cultos y religiones, para no decir sectas, que es una etiqueta muy, muy violenta. La diferencia es que nosotros ahora sí estamos ahí, mirando, observando, estudiando, aprendiendo y escribiendo al respecto. Genial. Ha sido una muy buena entrevista, una muy buena conversación, Sebastiano.
quiero agradecerte por esto y pues quizá también desees brindar para quien le interese algunas vías de contacto, un correo, algún perfil en red social. Seguro, todos me van a encontrar con mi nombre, sin ningún tipo de aditamiento, en Facebook, donde tengo 2 cuentas, simplemente porque la primera ya está llena, una tiene mi nombre y la otra es mi nombre más bis, es decir, vos. Así que si alguien tiene alguna consulta o algún testimonio interesante, me pueden contactar allí sin ningún tipo de problema. Excelente. Creo que también, por lo menos uno de los libros tiene su propia fanpage, su propia página Así en es, Facebook. Sí, gracias por recordármelo. La Ciudad de la Llama Azul tiene su fanpage tanto en castellano como en italiano. En Facebook es suficiente buscarlo así con el título. Y en realidad es una fanpage para los 3 libros, para toda la producción sobre este tema. Así que allí van a encontrar información, entrevistas, adelantos, fotos, filmaciones. Algunas de ellas están también en mi canal de YouTube, que van a encontrar también con mi nombre, así que sin ningún tipo de dificultad o misterio, entre Facebook y YouTube, que son las únicas 2 redes que utilizo, van a encontrar bastante material. Después los 3 libros en castellano están en Editorial Biblos, a la que también encontrarán tanto en Facebook como en su sitio web. Y además La Ciudad de la Llama Azul está publicado en España por otra editorial y en Italia en italiano, por supuesto. Proyecto ERX también tiene 2 ediciones, la que les mostré yo y una edición hecha por una editorial chileno-alemana que trabaja a través de Amazon. Así que los que estén en México o más cerca de Estados Unidos que de Argentina, quizá les convenga adquirirlo por Amazon y no por Biblos. Sí, de hecho esa era mi siguiente y última pregunta en realidad, de cómo adquirir no solo el último, sino también La Ciudad de la Llama Azul, que ya desde el propio título me llamó poderosamente la atención y quizá fue uno de los motivos porque yo descubrí primero el fanpage de esa obra que tu perfil propiamente fue uno de los motivos por los que me puse en contacto. Así que de hecho creo que es el primer libro para ir también cronológicamente, por supuesto, en sus producciones. Bueno, si tuviéramos que resumirlo y únicamente para los lectores hispanoparlantes, el primero es La Ciudad de la Llama Azul. Lo pueden conseguir en la edición argentina por Editorial Biblos o en la edición española por Ediciones Corona Borealis de Málaga. El segundo libro es Los Señores del Uritorco, ese se consigue únicamente en Editorial Biblos de Buenos Aires. Y el más reciente, Proyecto ERX, tanto por Coliseo Sentosa, que es la editorial que lo vende por Amazon, como por la propia Biblos. Quizás por un tema de practicidad, al que le interese leer los 3, les convenga ir directamente a Biblos. Y si no, para el primero y para el tercero tienen 2 opciones. Excelente, Sebastián. Los ebooks, por supuesto. Creo que solamente Proyecto ERX no tiene ebook todavía, pero es cuestión de tiempo. Los otros 2 ya tienen ebook. Genial, Sebastiano. Muchas gracias por haber estado ahora en Misterios al Atardecer. Y no quiero dejar pasar también mi felicitación por esa otra pasión que tú tienes, que es la de rescatar a los animales que están en peligro, que están en necesidad de que alguien pues les brinde un apoyo, ¿no? Sí, me parece muy importante. Yo creo que hay muchísimas personas en el mundo, millones, que necesitan ayuda. Pero bien o mal, es un tema sobre el cual estamos sensibilizados. Y hay miles de entidades oficiales y no oficiales que se ocupan de eso. En cambio, no estamos suficientemente sensibilizados acerca de los millones de perros, gatos, caballos, lo que ustedes quieran, que sufren lo indecible, las crueldades más inhumanas a manos de una sociedad que todavía no los ha protegido como debe, a quienes son en definitiva nuestros hermanos menores, en un cierto sentido, y para mí, que no soy antropocéntrico, nuestros hermanos mayores. Genial. Nuevamente, muchas gracias, Sebastián. Ojalá haya alguna próxima oportunidad. Y pues saludos hasta allá, saludos hasta Argentina. Muchísimas gracias y un gran abrazo para el querido Perú. Bueno, amigos, nosotros continuamos con Misterios al Atardecer. Ha sido
la conversación, la entrevista con Sebastiano De Filippi, quien nos ha conversado no solo respecto a sus interesantes libros sobre Capilla del Monte, Erx y temas relacionados, temas que circundan a estos mencionados, sino sobre todo en realidad lo relacionado a, bueno, no todo, pero digamos los principales puntos que él ha investigado respecto a este interesantísimo enclave allá en Córdoba, Argentina. Saludos. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.